Amada Iglesia de Dios en Cristo Jesús, pase a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Cada día de nuestra vida Dios nos exhorta y nos aconseja que nos examinemos día con día. Es importante que examinarnos siempre a nosotros mismos, porque tenemos la facilidad siempre de examinar a los demás, pero no de examinarnos a nosotros mismos. Y esta es una gran oportunidad de vigilar y confirmar si hemos permanecido fieles a nuestro pacto con nuestro Dios. En especial, acabamos de pasar el día de la conmemoración de la cena de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio que hizo en beneficio por cada uno de nosotros, porque nuestra naturaleza humana casi siempre nos hace creer que estamos bien, pero la realidad es que muchas veces esta nos engaña. Por eso Dios en el libro de Apocalipsis nos repite 7 veces una orden muy profunda que la mayoría ignora. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos reflexionar que cuando Dios repite 2 o más veces esto, es porque quiere que tengamos cuidado con esa advertencia. Le hace para mencionar en esta frase que mencionamos 7 veces consecutivamente en 2 capítulos de la Biblia. Esto quiere decir que Dios quiere enfatizar rotundamente algo que quiere que nosotros analicemos y comprendamos profundamente. El que tiene oído para oír, oiga. Este texto aparece varias veces más en la palabra de Dios, aparte del libro de Apocalipsis. Y tenemos que hacer una reflexión profunda de lo que el Señor nos quiere decir, porque esto implica que no todos tenemos oído para oír. Es decir, tenemos oído físico, que es el primer sentido que tenemos de los 5 sentidos que tenemos, pero no todos oímos lo que Dios quiere decirnos. Oímos lo que nos conviene, oímos lo que queremos oír, pero no oímos lo que Dios quiere decirnos. Ezequiel 33, capítulo 33, versículos 30 al 33. ¿Ya lo tenemos? Si alguien quiere darle lectura. Sí, versículos del 30 al 33. Y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Yahvé. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, he aquí vienen, sabrán que hubo profetas entre ellos. Entonces, estas palabras que expresa precisamente el profeta Ezequiel, dice: y tú, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, se mofan. Y la palabra mofar significa burlarse o expresar algo para molestar y hacer gestos y reírse de la persona. Ellos se mofaban del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel describe en estos versículos la hipocresía del pueblo, que escuchaba al profeta Ezequiel con interés y admiración por su oratoria, que es lo que sigue diciendo en el versículo 32, dice: he aquí tú eres como ellos, cantor de amores. Entonces ellos tenían lo escuchaban con interés y admiración por su oratoria, canción de amores, pero sin intención real de obedecer la palabra de Dios, enfocándose en oír el mensaje por entretenimiento o curiosidad, en lugar de aplicar la verdad divina para transformar su vida. La gente se acercaba al profeta Ezequiel y lo escuchaba con gusto, como si fueran fieles seguidores, pero sus corazones seguían enfocados en su avaricia y deseos personales, ignorando el llamado urgente de Dios al arrepentimiento por medio del profeta Ezequiel. Y nos advierte que escuchar su palabra no es suficiente, si no se acompaña de obediencia sincera, de fe, de fidelidad y una transformación plena de santidad en nuestra vida. En la actualidad, ¿qué hacen la mayoría de las personas? La mayoría de las religiones escuchan precisamente esa forma que tienen con interés y con admiración a la mayoría de los profetas por su oratoria, pero no por querer escuchar las cosas de nuestro Dios. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22, nos dice algo muy importante. ¿Qué dice Santiago 1:22? Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Amén. Entonces es esa invitación que nos hace por medio de la reflexión, como decía del libro de Apocalipsis, lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores de esas hermosas enseñanzas que aprendemos sábado con sábado, todos los días en nuestro hogar, en las reuniones que tenemos. En todo momento se nos está exhortando a que seamos hacedores, no tan solo oidores. Y es un compromiso que cuando nosotros venimos a la cena del Señor, no venimos como un conmemorativo, venimos a renovar nuestros votos delante de Él, a ser fieles, a que cada día vamos a ser mejores en nuestra vida, a que cada día nos vamos a esforzar más en cumplir con sus leyes, en su palabra, ser obedientes, buscarle cada día más, de día y de noche. Dios nos pide en forma contundente que aprendamos a analizarnos a nosotros mismos, si realmente estamos en la fe,
que nos dice 2 Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Quién quiere darle lectura? Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Entonces esa es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo, que es muy importante, que nos está diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, porque ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sería una mentira decir yo me conozco a mí mismo, porque no me he visto por dentro. No sé cómo está mi aparato respiratorio, mi aparato circulatorio. Lo conozco por medio de las gráficas, pero en realidad que yo lo haya visto, que yo diga me conozco a mí mismo, no. Y así esa exhortación nos hace que nos examinemos a nosotros mismos, si realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere, que si el Señor Jesucristo está en nosotros, que si ya no somos reprobados, si realmente estamos seguros de lo que estamos haciendo. Porque con estos hermosos versículos es una exhortación a realizar un autoexamen espiritual sincero para verificar si nuestra fe es auténtica, si nuestro Señor Jesucristo vive realmente en nosotros. Y el apóstol Pablo nos está invitando a probar nuestra conducta y obediencia para asegurarnos de no ser reprobados. ¿Qué quiere decir reprobado espiritualmente? Indigno o falso. Que seamos verdaderos seguidores de la fe, que no haya, como decía el rey, el profeta Ezequiel, ¿no? Que no haya hipocresía, que haya verdad en cada uno de nosotros como creyentes. No debemos asumir a la ligera que nuestra fe es sincera y sólida, sin evaluarla, con un autoexamen profundo. Una de las cosas más difíciles es analizarnos a nosotros mismos y hacernos un juicio personal objetivo. Sin embargo, aunque este proceso es difícil, es recomendable hacerlo constantemente en nuestra vida. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues tenemos que ver a la luz de la Escritura si realmente a través de oración, a través de ayuno, a través del estudio de la palabra, pedirle a nuestro Dios que nos dé señales si realmente estamos firmes en la fe, si realmente somos sinceros. Por lo general nosotros como humanos tenemos la tendencia a no oír las evaluaciones de los demás o los comentarios acerca de nosotros mismos. Cuando nos hacen una autoevaluación o nos hacen un comentario, ¿qué es lo primero que hacemos? Reaccionar y nos enojamos. En lugar de hacer un autoanálisis y reflexionar, ¿por qué nos los están diciendo? En lugar de ser humildes y dar una gratitud a esa persona y pedirle, ayúdame, si en algo estoy fallando, ayúdame, o ir con el ministro, o ir con los diáconos a que nos apoyen en esa situación en la cual nosotros no nos damos cuenta que estamos fallando y que hay alguien que quiere a veces hacernos reflexionar, pero la ira en el ojo pues no nos hace ver la realidad
nos hace rechazar, no nos hace oír esas evaluaciones. También Dios nos pide que lo oigamos a Él a la luz de su santa palabra. Por eso el libro de Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, nos hace advertencias muy importantes que se mencionan, como lo dije anteriormente, 7 veces en 2 capítulos. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, Apocalipsis 3, versículo 6, versículo 13 y versículo 22, que vamos a ir analizando. Porque es necesario notar algo de mucha importancia. Los versículos que estamos analizando implica que el mensaje a las 7 congregaciones de la Iglesia de Dios debemos tomarla en forma personal, porque fue dado precisamente a esas iglesias de Asia, pero también es dado a nosotros en la actualidad, porque lo mismo que sucedió en ese tiempo está sucediendo en la actualidad en la mayoría de las iglesias. Por lo que cada uno de nosotros, como seguidores de Jesucristo de todos los tiempos, debemos analizar en forma privada las correcciones que Dios quiere hacer en cada congregación y en cada uno de nosotros para aplicarlas a nosotros en lo particular. Nosotros hace rato, como cuerpo de varones, analizábamos situaciones que tenemos que cambiar en la iglesia, que tenemos que ser más disciplinados, más constantes, porque como cabeza de la iglesia, de aquí de la congregación, pues tenemos una responsabilidad, primeramente con Dios y después con la congregación, con los jóvenes, con los niños, con las hermanas, porque tenemos que motivarlos con el ejemplo. Y es una tristeza muy grande ver que la fuerza mayor en todas las iglesias son las mujeres, no los varones. Entonces es algo que tenemos que platicamos, y analizando esas actitudes es algo que se tiene que cambiar dentro de las congregaciones de la Iglesia de Dios, porque tenemos que meditar y estudiar personalmente para poder autoevaluarnos y poder mejorar en todos los aspectos. Y como primer punto, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de ser cuidadosos, porque cuando nosotros todos llegamos aquí, hay algo que nos motivaba, que era nuestro primer amor. Veamos qué nos dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ese es el primer consejo y la primera exhortación que Dios nos hace en estos versículos que dicen: el que tiene oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos está diciendo precisamente, nuestra hermana nos lo acaba de decir: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenemos que recobrar ese primer amor que teníamos cuando llegamos aquí, esa necesidad que teníamos de escuchar la palabra de Dios, ese celo que teníamos por estar presentes, por querer ya bautizarnos, por querer aprender, recordar cómo cada predicación llegaba hasta el fondo de nuestro corazón, nos hacía sentir, nos hacía llorar, nos hacía reflexionar, y eso con el tiempo pues se ha ido relajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar ese primer amor
que hemos perdido. ¿Acaso usted y yo hemos dejado el primer amor por la verdad que sentíamos al comienzo de nuestro llamamiento? ¿Acaso hemos dejado el celo, la entrega y la inocencia que sentimos cuando recién llegamos a la iglesia? ¿Acaso dejamos atrás el profundo deseo de aprender y que sentíamos cuando recién llegamos? Obviamente la esperanza de Dios es que con el tiempo en su iglesia maduremos en el carácter y en la forma de ver la vida, porque también Dios quiere que aquel primer amor por la verdad siga intacto, y no tanto intacto, sino que siga aún creciendo cada día en nosotros, que eso es lo que debemos de anhelar, y es ese consejo, el primer consejo que Dios nos da. Muchos, por haber dejado el primer amor, se han visto o se verán todavía vulnerados a la hora de pasar la evaluación divina. Por alguna razón, Dios inspiró al apóstol Mateo 24:12 para que él con sus palabras nos exhortara. ¿Qué dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y no debemos de permitir que ese amor tan grande que nos debe de caracterizar, que muchas veces decimos con orgullo, pertenezco a la iglesia de Dios, y así como lo enfatizamos, no debemos de perder de perder de vista que tenemos que hacer un gran esfuerzo, que debemos de estar conscientes que no tenemos otro camino que amar la verdad, esa verdad que nos sacó de donde vivíamos en oscuridad, donde no veíamos la luz, donde estábamos metidos en deseos insanos, en malas palabras, en malas decisiones, en malos vicios. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Mayormente los que no nacimos en la iglesia, no conocíamos ese camino de verdad, no conocíamos el amor de Dios que transformó nuestras vidas. Y que en medio de situaciones complicadas por las cuales pasaríamos como personas o como iglesia, siempre hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre nos ha apoyado, nunca nos ha abandonado. Nadie puede decir, yo no he sentido la mano de Dios ni el amor de Dios. Todos hemos visto su misericordia, sus bendiciones, su amor, cómo se manifiestan día a día en nuestras vidas. Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Aquí nos advierte que debemos de tener cuidado con la doctrina de Balaam. Aquí el apóstol Juan nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado y que nos analicemos para saber si tenemos en nuestra mente o en la iglesia la doctrina de Balaam, que era un falso profeta utilizado por Balac para maldecir al pueblo de Dios de la antigüedad
Cuando Dios no permitió que Israel fuera maldecido, entonces Balaam acudió a la filosofía humana de traer jóvenes hermosas extranjeras y sin respeto al Dios verdadero para que los israelitas se mezclaran con ellos. Y esta filosofía destruyó gradualmente la obediencia al Dios verdadero por la decisión propia de Israel al haberse dejado contaminar voluntariamente. La desobediencia a las leyes de Dios y la fornicación espiritual y física entraron en el pueblo y su destrucción y su esclavitud llegaron eventualmente debido a que aceptaron esta falsa filosofía que promovía el compromiso con el paganismo y la idolatría y la inmoralidad sexual para evitar la persecución. Jesucristo elogia su firmeza, pero condena la transigencia mundana en su comunidad. Debemos de tener mucho cuidado porque tenemos que cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños precisamente porque ellos son los más sensibles a este tipo de filosofías, porque están en el mundo, van a la escuela, se relacionan entre sí y es triste ver cómo desde la secundaria he visto cómo las muchachitas dicen unas palabras tan enormes que se queda uno sorprendido y dice, qué bonita niña, pero nomás de oír abrir la boca se queda uno sorprendido, ¿no?, de cómo se expresa. Y toda esa contaminación va llegando precisamente a través de los jóvenes y por eso es muy importante que nosotros los orientemos y siempre estemos pendientes de lo que ellos ven a través del internet, a través de las palabras que escuchan, a través de la música que escuchan, porque la música moderna, que le llaman moderna, es una aberración, ¿no?, porque es un desprestigio hacia la sociedad, hacia la mujer, y hablan de pura inmoralidad, de pura perversión, y eso es lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo que tengamos cuidado con esa doctrina. También el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que era una ciudad llena de paganismo, descrita como donde mora Satanás. En resumen, estos versículos es un llamado a la pureza de la doctrina y la moral, advirtiéndonos que aceptar falsas enseñanzas que permiten la conducta pecaminosa para adaptar al mundo es inaceptable para el Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:20, 21. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Aquí nos está diciendo que tengamos cuidado con Jezabel. Es una amonestación a la iglesia de Tiatira por tolerar falsas enseñanzas e inmoralidad representadas por Jezabel, las cuales seducían a los creyentes a la idolatría y a la fornicación, aunque el Señor reconoce sus buenas obras, condena la falta de disciplina y la persistencia en el pecado, sin arrepentimiento, porque le estaba dando la oportunidad de saber que se arrepintiera, pero no se arrepintió, al contrario. Otra vez sale a la luz la fornicación espiritual y física. No podemos permitir que esta filosofía carnal de la fornicación entre a la iglesia.
Tenemos que trabajar para que nuestros hijos y nuestros jóvenes no forniquen ni espiritualmente ni físicamente. Nosotros como iglesia, como padres y nuestras hermanas como madres, tenemos que tener más cuidado que nunca de cuidar a nuestros jóvenes en un mundo en que la fornicación es el pan de cada día. Jezabel era una mujer fornicaria que había tenido cabida en la iglesia y que había contaminado la mentalidad de varios. Y es algo que siempre debemos, ¿no? Por eso, Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, se acordará de él. ¿Por qué nos da ese consejo? Porque si nosotros no los instruimos desde pequeños, cuando ellos lleguen a la edad de la adolescencia, con nada los vamos a poder controlar, por no haberles enseñado las bases desde pequeños. Porque comienza a haber una liberación hormonal en su organismo, y si ellos a esa edad comienzan a sentirse ya adultos, que ya no necesitan la autoridad de nadie, ya no necesitan consejos, los quiere uno llevar a la escuela y dicen: no, yo me voy solo, porque mis compañeros se burlan de mí, porque me dicen que cómo es posible que todavía no me tengan que llevar a la escuela. Entonces, allí está la importancia que tenemos que tener cuidado con nuestros pequeños, instruirlos y enseñarles que no hay nada más importante y más hermoso que estar precisamente en los caminos del Señor. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:1-3? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y el 3 también? Al 3, hasta el 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Aquí nos está diciendo con estos versículos que tengamos cuidado con el deslizamiento espiritual. Había personas en esta congregación que espiritualmente estaban muriendo poco a poco, y tal vez lo peor de todo, que no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien. Y esta es una advertencia en relación a la muerte lenta, por varias razones. Cuando dejamos de comer o reducimos la comida espiritual, es una señal de que estamos muriendo lentamente. Y cuando lentamente estamos ingiriendo algo venenoso, nosotros empezamos a morir cuando dejamos de orar o oramos poco. Cuando dejamos de ayunar o ayunamos poco, también comenzamos a morir lentamente. Cuando dejamos de estudiar la palabra o estudiamos poco, es otra señal que estamos muriendo lentamente. Cuando nos congregamos poco, también es otra señal que también morimos poco a poco y que empezamos a envenenar nuestra mente en malos pensamientos o malos sentimientos. En lugar de echarlos fuera, los dejamos que echen raíces en nuestra mente. Porque se toma a la ligera el decir, me duele la cabeza, no voy a ir, tengo un compromiso, voy para el siguiente sábado. O llegamos, va a predicar fulano de tal, qué aburrido. Ya cuando termine me voy y regreso.
Entonces, estamos muriendo lentamente, poco a poco. No podemos permitir eso, porque comenzamos a envenenarnos lentamente y estamos llenando nuestra mente con malos pensamientos, porque comenzamos a quejarnos de todo. Hacemos lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y no nos pide más que un solo día. Nos dice, por eso nos dice, 6 días trabajarás. Haz todo lo que tengas que hacer. No pongas pretexto en el 7º día para no venir. Tienes que venir con gratitud. Tienes que venir con deseos de estar delante de nuestro Dios, con ese primer amor que sentimos cuando veníamos las primeras veces. Cuidado con la muerte lenta que llega de forma imperceptible, que ni notamos que estamos muriendo lentamente. Cuidado con la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este mensaje es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y no nomás para la iglesia de la Odisea, es para nuestro templo también. Porque sigue diciendo, yo te aconsejo que vengas a mí y que compres solo puro y refinado, porque eres un pobre ciego, desnudo y gitano. ¿Por qué? Porque toma esta figura, la ciudad de la Odisea era una ciudad próspera económicamente. Había sufrido de varios terremotos y no recibió ayuda ni pidió ayuda a nadie. Ella se sintió autosuficiente para volverse a reconstruir. Y era rica económicamente en lana, su lana negra. Y era otra parte de su poder económico. Y también era muy famosa por sus botas, un colirio que hacían que supuestamente devolvía la vista. Entonces, por eso nos está diciendo, ¿no? Dice más, ¿por qué eres frío, tibio y no frío ni caliente? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonezco que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y toma el ejemplo cuando dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El agua en esa ciudad eran manantiales de aguas calientes. Y el agua, para que pudiera llegar a los hogares, había canales donde pasaban y cuando llegaba a las casas el agua llegaba tibia y la tenían que enfriar para poderla consumir. Quien en un lugar demasiado caluroso va a tomar agua fría, no le refresca, tiene ganas de vomitar. Entonces por eso toma esta figura a decir, no somos fríos, no somos calientes. Por ese deslizamiento espiritual que caracteriza a la mayoría de todas las religiones, Dios está dando este consejo, ¿no? Que si no nos arrepentimos, ¿qué va a hacer? Nos va a vomitar de su boca. Y dice, yo reprendo y amonesto.
que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio y veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y sigue diciendo otra vez, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor nos llama todos los días en la puerta de nuestro corazón para que le abramos la puerta y nos arrepintamos y lo buscamos y le busquemos sinceramente, que dejemos ese deslizamiento espiritual que nos aparta de la verdad y que nos hace creer que estamos bien delante de nuestro Dios. Por eso tenemos que hacer una reflexión profunda, un análisis profundo. Y hay esperanza cuando queremos cambiar. Al analizar estas advertencias, nos damos cuenta de que no salimos muy bien librados. Pero de eso se trata. Debemos reconocer que todos tenemos camino por recorrer en lo espiritual. Seamos humildes y oigamos las advertencias de Dios. Busquemos el perdón de Dios, seamos obedientes y corrijamos las cosas que tenemos que corregir y cambiar. Esa debe ser la actitud del verdadero seguidor de Cristo. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, así como a la iglesia de Laodicea por su autosuficiencia y ceguera espiritual. Nos está llamando a que abandonemos la tibieza. Nos aconseja que a pesar de sentirnos ricos espiritualmente, somos pobres, ciegos y desnudos, urgiéndonos a arrepentirnos y a buscar las riquezas espirituales. Estos mensajes son una verdadera riqueza espiritual y que la complacencia a ellos puede llevar a una relación fría con nuestro Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esperemos que estas hermosas reflexiones lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón y que analicemos que no podemos tomar indignamente esos símbolos sagrados que fue la cena del Señor, porque es una renovación que hicimos personalmente cada uno de nosotros para ser mejores cada día, dejando atrás ese deslizamiento espiritual, esa tibieza espiritual, para entregarnos por completo a la voluntad de nuestro Dios y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para corregir esto que me está alejando de ti? Y como dice la Escritura, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Dejemos a un lado esa ambición material, esas cosas que nos estorban, porque nadie nos obligó a venir aquí. Nosotros voluntariamente decidimos seguir al Señor, estar en el camino del Señor, y tenemos que estar en el camino del Señor. Y para eso tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.